Hola, espero te encuentres muy bien, querido estudiante de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Estoy muy feliz de que compartamos nuestra clase de física del día de hoy. Te invito a seguir utilizando mascarillas y mantener distanciamiento físico y así seguir preservando la salud. Recuerda que puedes seguir nuestras clases de lunes a viernes por radio y televisión o por nuestro canal de YouTube y así consultar o repetir algunas de las transmisiones ya realizadas. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de la segunda y tercera leyes de la termodinámica y para esto debemos lograr reconocer que el planeta Tierra es un sistema termodinámico, calcular la eficiencia de motores térmicos. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta atención a las siguientes informaciones. Las leyes de la termodinámica son un conjunto de leyes sobre las que se basa la termodinámica. La primera y segunda leyes surgieron simultáneamente en la década de 1850. Principalmente fue el resultado de las obras de William Rankine, Rudolf Clausius y William Thomson, mejor llamado Lord Kelvin. Por favor, escucha atentamente. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, solo se transforma y permanece constante. Este es el enunciado más conocido de la primera ley, ya tratada en nuestra clase anterior, que se conoce como ley de la conservación de la energía y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Siempre que se mantenga constante la energía interna de un sistema, es posible transformar el trabajo en calor, en teoría. Sin embargo, la experiencia nos dice que no es así. Veamos en la imagen. No se puede transformar todo el calor en trabajo. Imagina una piedra rodando. Su energía cinética, potencial o elástica se convierte en trabajo o en calor disipado. Piensa en el caso contrario, una piedra que se encuentra en reposo. No es posible que se enfríe de manera espontánea, convirtiendo ese calor cedido en energía cinética que inicie un movimiento. Es por ello que resulta necesaria una segunda ley que establezca esta restricción que observamos en la naturaleza. Y hoy trabajaremos la segunda y tercera leyes de la termodinámica. Veamos. Segunda ley de la termodinámica. La naturaleza impone una dirección en los procesos, según la cual es posible transformar todo el trabajo de un sistema en calor. Pero es imposible transformar todo el calor que tiene en trabajo. Por ejemplo, la transferencia de calor se puede producir de un cuerpo caliente a otro frío, pero no a la inversa. Esta ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Y se representa la ecuación siguiente. Q1 es igual a W más Q2, donde Q1 es la energía suministrada o calor, Q2 es la temperatura de escape o sumidero, que es menor que la anterior, y W es el trabajo realizado al transformar parte del calor suministrado por la fuente de calor. Si queremos calcular el trabajo realizado por la máquina térmica,
Despejamos a W y tenemos que W es igual a Q1 menos Q2. Veamos el siguiente video acerca de la segunda ley de la termodinámica. En este video vamos a revisar a la segunda ley de la termodinámica, también conocida como ley de la entropía. Esta ley también se conoce como ley de las máquinas térmicas, con lo cual se establece que es imposible construir una máquina térmica que sea capaz de convertir todo el calor que se suministra en trabajo, por lo que es imposible tener una máquina térmica con una eficiencia del 100%. Generalmente, la eficiencia máxima de una máquina térmica puede alcanzar hasta el 40%, ya que una máquina térmica va a estar formada por una fuente de calor, que es la que va a suministrar energía a la máquina térmica. De igual manera, se debe tener un sumidero. Este sumidero debe tener una temperatura menor a la de la máquina térmica para que pueda existir una transferencia de energía. En este caso, esta ley establece que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto de menor temperatura a uno de mayor temperatura, por lo que el calor siempre va a fluir de la parte más caliente a la parte más fría. Entonces, en la máquina térmica se va a transferir calor desde la fuente de calor hacia el sumidero, de modo que este calor, cuando pasa por la máquina térmica, parte de este calor se va a convertir en trabajo. Pero, como lo acabamos de indicar, el calor que se genera en la fuente no se va a convertir totalmente a trabajo, sino que una parte de este calor se va a convertir a trabajo y otra parte del calor se va a transferir al sumidero. Con esto tenemos que Q1 es igual a W más Q2, donde Q1 es el calor generado en la fuente, Q2 es el calor que se recibe en el sumidero, y W corresponde a esa pequeña parte de Q1 que se convierte en trabajo. Por lo tanto, si queremos saber cuánto trabajo ha realizado esta máquina térmica, hacemos un despeje y entonces tenemos que el trabajo es igual al calor de la fuente menos el calor del sumidero. Con esta diferencia obtendremos el trabajo que realiza la máquina térmica. Entonces, ¿qué es la entropía? Para estudiar la espontaneidad de los procesos, el austríaco Ludwig Edward Boltzmann introdujo una nueva magnitud denominada entropía. Es un concepto fundamental en física, representada con la letra S mayúscula, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Cuando hay una transformación de energía, la energía no es utilizable, es decir, la que no puede realizar trabajo, que en la mayoría de los casos es calor. Lo que provoca es aumentar el desorden del sistema, o sea, su entropía. Entonces, la entropía es una medida del desorden de un sistema. El segundo principio de la termodinámica no se limita exclusivamente a máquinas térmicas, sino que se ocupa en general de todos los procesos naturales que suceden de manera espontánea. Podemos decir que se ocupa de la evolución natural de los sistemas termodinámicos, es decir, de la dirección en que avanzan. Esta dirección se asocia a la distribución molecular interna de las moléculas. La representamos con la ecuación delta S es igual a delta Q dividido entre T. La entropía se considera una propiedad extensa de la materia que se expresa en términos de energía dividida por la temperatura, donde delta S es la variación o aumento de entropía. En sus unidades en el sistema internacional son joules sobre grados Kelvin. Delta Q es el calor absorbido por el sistema y se mide en joules. Y T es la temperatura medida en Kelvin. Para entender esto con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que es menos materia que la que había en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y que contribuyen a su desorden.
Observemos el siguiente video sobre la entropía. Tenemos a la entropía. La entropía la podemos definir como una medida que determina el desorden molecular de un sistema. Esta se calcula con la expresión ΔS es igual a ΔQ sobre temperatura, donde ΔS corresponde al aumento en la entropía, cuya unidad es Joule sobre Kelvin. ΔQ corresponde al calor que se suministra al sistema, medido en Joule, y T corresponde a la temperatura absoluta del sistema, medida en Kelvin. Como lo indicamos, la entropía es una variable termodinámica muy importante, ya que ésta determina el desorden molecular de un sistema, de modo que, al tener los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, tendremos que el estado gaseoso tiene mayor entropía que el líquido y el líquido tiene mayor entropía que el sólido, ya que en el estado gaseoso las moléculas se mueven a mayor velocidad, por lo que existe mayor desorden con respecto al estado sólido. A continuación, vamos a estudiar las consecuencias de estas leyes en el caso de máquinas térmicas y a introducir el concepto. Máquina térmica. Una máquina térmica transforma energía térmica en trabajo, realizando un ciclo de manera continuada. En ellas no hay variación de energía interna. Delta U es igual a 0. Ejemplos de aparatos que son en realidad máquinas térmicas: la máquina de vapor, el motor de un auto e incluso un refrigerador, que es una máquina térmica funcionando en sentido inverso. ¿Qué entendemos por eficiencia o rendimiento de una máquina térmica? Eficiencia térmica. Las máquinas térmicas aprovechan una parte del calor que reciben y lo transforman en trabajo, dejando el resto que pase al sumidero. Dadas dos máquinas cualesquiera, nos será útil saber cuál de ellas es capaz de convertir en trabajo una mayor cantidad del calor que recibe. Por ejemplo, los mejores motores diésel alcanzan una eficiencia del 50% y los de gasolina de un 30%. El rendimiento o eficiencia térmica es la relación entre el trabajo realizado y el calor suministrado a la máquina en cada ciclo. Su expresión viene dada por el rendimiento, la eficiencia es igual a W sobre Q, que es lo mismo que trabajo sobre calor entregado. Si sustituimos el trabajo, que es igual a Q1 menos Q2 en la fórmula de la eficiencia, tendremos que la eficiencia será igual a Q1 menos Q2 entre Q1. Entonces, como Q1 entre Q1 es igual a 1, colocamos la unidad y nos quedaría 1 menos Q2 sobre Q1, que es lo que está del otro lado del signo de igual. O sea que la eficiencia de rendimiento será igual a 1 menos Q2 sobre Q1. O lo que es lo mismo, N es igual a 1 menos T2 sobre T1, donde N es el rendimiento, la eficiencia térmica. Representa la parte de calor que la máquina aprovecha para realizar trabajo. Su valor se establece en tanto por 1, o sea que N igual a 1 significa el rendimiento del 100% de trabajo. W es el trabajo realizado por la máquina. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Calor representa el flujo de calor transferido entre la fuente y la máquina y entre la máquina y el sumidero respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule, aunque también se usa la caloría o cal. Recordamos que una caloría es igual a 4.184 joules. El hecho de que los valores de eficiencia sean menores del 100% no es una cuestión técnica que se pueda mejorar, sino una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. A continuación, veamos un video acerca de la eficiencia o rendimiento de las máquinas térmicas. Entonces,
Para calcular la eficiencia de la máquina térmica, vamos a hacer una relación del trabajo con respecto al calor que se generó en la fuente, obteniendo de esta manera eficiencia es igual a trabajo sobre Q1. Sabemos que el trabajo es igual a la diferencia de calor, en este caso W es igual a Q1 menos Q2. Por lo tanto, al sustituir tenemos que la eficiencia es igual a Q1 menos Q2 dividido entre Q1. Al distribuir la división en la diferencia tenemos entonces que Q1 entre Q1 nos da 1 menos Q2 entre Q1. Por lo tanto, otra fórmula para calcular la eficiencia es 1 menos Q2 entre Q1. La primera expresión se utiliza para calcular la eficiencia a partir del trabajo y del calor generado en la fuente, y la última fórmula se utiliza para calcular la eficiencia a partir del calor que se generó en la fuente y del calor que se absorbe en el sumidero. Veamos algunos ejemplos de la segunda ley de la termodinámica o de la eficiencia de máquinas térmicas para comprender mejor el tema. Ejemplo 1. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministrarán 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Tenemos los datos. Nos piden calcular el rendimiento o la eficiencia de la máquina térmica, que es N. Nos dan el calor de entrada, o Q1, que es igual a 8.000 calorías. El calor de salida, o el calor del sumidero, es igual a 25.200 joules. Entonces tenemos la fórmula de calcular la eficiencia o el rendimiento, que es igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Solución. Primero, tenemos que convertir las calorías en joules y nos referimos a las calorías que se suministran. Q1 es igual a 8.000 calorías. Lo multiplicamos por 4.2 joules, lo dividimos entre 1 y eso nos da 33.600 joules, que es lo mismo que las 8.000 calorías. Número 2. Ahora podemos sustituir nuestros datos en la fórmula. Entonces tenemos que N, o rendimiento, es igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Sustituyendo nuestros datos tenemos que 1 menos 25.200 joules dividido entre 33.600 joules es igual a 1 menos 0.75, lo que nos da un rendimiento de 0.25. El valor de 0.25 lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de la eficiencia térmica, lo que sería equivalente a un 25% de eficiencia térmica. Ejemplo 2. Calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 5.8 por 10 a la 8 calorías, realizando un trabajo de 8.3 por 10 a la 7 joules. Tenemos los datos. Vamos a utilizar nuestros datos de la siguiente manera. Tenemos a Q1, que es igual a 5.8 por 10 a las 8 calorías, que es el calor suministrado a la máquina. Tenemos a W, que es 8.3 por 10 a las 7 joules, que es el trabajo realizado por la máquina. Convertimos las calorías en joules, haciendo este pequeño factor de conversión. Una caloría es igual a 4.2 joules sobre calorías, de tal manera que ahora Q1 tendrá el siguiente valor. Multiplicamos a 5.8 por 10 a la 8 calorías por 4.2. Eso nos da un resultado de 2.436 por 10 a la 9 joules. Sustituyendo en la fórmula tendremos que la eficiencia o rendimiento es igual a trabajo sobre Q, o sea, W sobre Q, que será igual a 8.3 por 10 a la 7 joules, dividido entre 2.436 por 10 a la 9 joules, lo que nos da un resultado de 0.034, que multiplicado por 100 tendríamos que la eficiencia o rendimiento será igual a 3.4% bajo esas condiciones.
A partir de las leyes primera y segunda de la termodinámica, podemos decir que en toda transformación natural, la energía del universo se conserva y su entropía aumenta. Por tanto, si la variación de energía interna del universo es igual a 0, la variación de entropía del universo también será igual a 0. Este aumento de entropía se asocia a un aumento de la energía térmica de los sistemas. La energía térmica es la forma más degradada de energía, ya que, como hemos señalado, no se puede aprovechar íntegramente en producir trabajo. A este fenómeno se le ha venido a denominar crisis entrópica, ya que conduce al universo con el paso de millones de años a una muerte térmica, o sea, todas las formas de energía se acabarán convirtiendo en calor. Veamos algunas aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. En la naturaleza existen un gran número de procesos que solo se llevan a cabo en un sentido y no en el contrario, dirigiéndose finalmente hacia el equilibrio. Por ejemplo, revisemos los siguientes procesos. El agua caliente dentro de una cafetera comenzará a enfriarse hasta igualar la temperatura del aire circundante. El agua y la tinta se mezclan espontáneamente para formar una solución, pero no pueden separarse sin la intervención de un agente externo. Un cigarrillo arde, desprendiendo humo y produciendo cenizas, pero espontáneamente las cenizas y el humo no regeneran el cigarrillo. El agua de una catarata cae espontáneamente de un nivel alto a uno bajo, nunca en el sentido opuesto. Una planta crece, da frutos y luego cambia sus hojas. Una pelota que cae al suelo finalmente dejará de rebotar. Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica tiene gran aplicación dentro del campo de la ingeniería para predecir la eficiencia máxima de las máquinas térmicas, tales como las máquinas de vapor, los motores de combustión de los automóviles, las turbinas de gas, entre otros. En clases anteriores trabajamos la relación entre calor y temperatura y vimos que el cero absoluto equivale a 0 grados Kelvin, es decir, a menos 273 grados Celsius. Y cuando la temperatura sea igual a 0, la energía interna también y por ende la entropía. ¿Qué relación guardan la entropía y la tercera ley de la termodinámica? Veamos la tercera ley de la termodinámica. La tercera de las leyes de la termodinámica afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Cuando la temperatura tiende a cero absoluto, la entropía de cualquier sistema tiende a cero. Esta ley fue propuesta por Walter Nernst. El tercer principio de la termodinámica puede formular también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. Ahora, practiquemos en casa. Ejercicio 1. Suponga que una persona le comenta que construyó una máquina térmica, la cual en cada ciclo recibe 100 calorías de la fuente caliente y realiza un trabajo de 420 joules. Sabiendo que una caloría es igual a 4.2 joules, ¿qué eficiencia o rendimiento tendrá? ¿Sería posible que tenga ese rendimiento? Explica tu respuesta. Ejercicio 2. Una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes de calor. La fuente fría se encuentra a 120 grados Celsius
y la fuente caliente a 458 grados Celsius. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de esa máquina? Nota, recuerda que debes convertir la temperatura a grados Kelvin. Ejercicio 3. En una máquina, el combustible produce 110.000 calorías a una temperatura de 807 grados Celsius. Los gases de escape salen de la máquina a 265 grados Celsius. Determina el máximo de trabajo útil que se ha podido producir. Recuerda socializar tus saberes con tus compañeros y tu maestro. Y bien, ¿qué te pareció nuestra clase de hoy? Pudimos relacionar las leyes de la termodinámica con situaciones de nuestra vida diaria. Trabajamos la segunda y tercera leyes. Vimos los conceptos de entropía, máquina térmica y su rendimiento. Identificamos máquinas térmicas de uso diario y su funcionamiento. Espero que te sean muy útiles los saberes que hemos compartido en la clase de hoy. Mantén el uso de mascarilla y distanciamiento físico para continuar preservando la salud. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. Que tengas un excelente resto del día. Nos vemos en nuestra próxima clase.